Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Cargador de este computador, por Voy favor. a iniciar el llamado a lista. Acosta Diana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Agudelo Ángela. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Alvarado José Manuel. Alvarado José Manuel. Amaya Alexander. Cordial saludo, éxitos, mi doctor Larios, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Arenas Claudia. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Arias Edwin. Profesor. Ok. Ávila Arriaga Yángela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Ávila Edna. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Baños Pedro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Barajas Daniel. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Barragán Michael. Señor profe, buenas noches. Buenas noches, Bautista Diana María. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Bautista Yuli. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Betancur Ingrid Joana. Buenas noches, doc. Buenas noches, Borges Mario Andrés. Profe, buenas noches. Buenas noches, Borja Gabriela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Buitrago Orlando. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Fabra Diego. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches, Camargo Laura. Camargo Laura. Buenas noches, profe. Presente. Campos Daniel. Campos Daniel. Cárdenas Joana. Presente, buenas noches. Buenas noches, Castellano María Eugenia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Celis Camilo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Chaparro Jefferson. Estimadísimo doctor y compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, Chincha Julián David. Julián David. Corrales Héctor Fabio. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Cruz Omar Ignacio. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Cubides Lady Tatiana. Cubides Lady Tatiana. Cuellar Kevin. Cuellar Kevin. De Oliveira Jessica. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Fajardo Ricardo. Fajardo Ricardo. Flores Wilmer. Buenas noches, presente. Buenas noches, Forero Ana María. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, García Andrés Camilo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Garzón Yamile Andrea. Garzón Yamile Andrea. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, González Mauro. González Mauro Alejandro.
Guzmán María Alejandra. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Profe, qué pena, González Mesa. González Mesa. Ok. La Verde Prieto, profe, buenas noches. No ha llegado ya. Herrera Hernán Darío. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Herrera Jonathan. Muy buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Jiménez Jamie. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, La Verde Angie Lorena. Presente, buenas noches. Buenas noches, Loaiza Yuleni Esmeralda. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, López Bessi Yulip. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Lozano de Leonardo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Mantilla Jairo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Pinzón Hugo. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Giovanni. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Alamea Jaime. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rivera Diego. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rodríguez Jason. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Agudero Rosa. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Ardila Sara. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Santis Manuel Alejandro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lambi Joan Sebastián. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cardona Nicolás. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Negra Pablo Emilio. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Abarca Camilo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Masutier Alice. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Valencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Morera del Quinchesip. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ávila Angie Lorena. Ávila Angie Lorena. Peñuela Miriam. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Ramos Harold. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Yepes Cristian. Yepes Cristian. Arévalo Fernando. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Beltrán Camilo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Beltrán Juan Manuel. Presente, doctor. Buenas noches. Beltrán Adriana María. Presente, profe, buenas noches. Castillo de Noil. Buenas noches, profe. Él tiene un problema de conexión que en 10 minutos se conecta. Ok, Castro Kelly Rocío. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Durán Angie Tatiana. Profe, ya por cuestiones laborales no se puede conectar hoy a la clase. Ok, Escarra Gafari. Escarra Gafari. Fajardo Egidio. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Martínez Karina. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Osorio Julián. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Parra Brandon. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pérez Nicole. Pérez Nicole. Sánchez José Leonardo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Sánchez Verónica. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Qué Uribe. pena, buenas noches, Pérez Nicole. Ok, Nicole. Uribe Cristian. Uribe Cristian. Tenorio Joana. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, León Nancy. León Nancy. Lanchero Luis. Buenas noches, profesor. Buenas noches.
Bueno, los de ¿cómo es? De la posición de contrato de arrendamiento, ¿van a compartir pantalla? ¿Alguna diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, ya está habilitado. Pueden iniciar. Doctor, buenas noches. Los que vayan llegando después, no interrumpan la clase, van escribiendo en el chat de Zoom. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros somos el primer grupo. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Cardona, Tatiana Cubides, Mario Borges, Brandon Parra, Pari Escárraga, Pedro Baños, Ángela Arriaga, Michael Barragán, Diana Costa y Jonathan Herrera. Y pues quien les habla, Gabriela Borja. Les vamos a hablar acerca del contrato de arrendamiento de local comercial. Bueno, pues inicialmente vamos a hablar un poquito acerca de la definición, el cual pues lo que pudimos identificar es que como tal en el Código de Comercio no hay una definición explícita de contrato de arrendamiento de local comercial, pero digamos que lo que tratamos de definir acerca de este tipo de contrato comercial es que es un contrato mediante el cual una persona natural o jurídica propietaria de un bien inmueble tiene las condiciones necesarias en un establecimiento para ser un establecimiento de comercio abierto al público y pues allí se pueda comercializar algún tipo de producto o servicio de una forma temporal, recibiendo un dinero a cambio de pues el préstamo del mismo. Bueno, como les indicaba anteriormente, hay ciertos vacíos en la normatividad, los cuales hacen que las normas civiles tengan que adaptarse un poco a este tipo de contrato y pues este solo tenga algunos aspectos especiales que lo hacen diferenciar de ese otro tipo de contrato. Es decir, que si no estuvieran estos aspectos especiales que lo diferencian, pues perdería su esencia como tal de contrato de arrendamiento de local comercial. Este contrato es un contrato bilateral porque pues requiere a las dos partes para su realización. Es un contrato consensual porque se perfecciona pues con el acuerdo de la cosa y del precio. Oneroso porque las dos partes como tal tienen utilidades de la utilización del bien inmueble. Es un contrato conmutativo porque la renta es equivalente al precio justo por el que se está, o sea, lo que se está ganando por el uso. Es de ejecución sucesiva, ya que pues periódicamente se ejecutan las obligaciones por parte de los dos implicados en el contrato. Es totalmente principal porque es independiente, no depende de otro tipo de contrato y pues necesita como tal la ley civil y comercial para regular su formación, lo que lo hace un contrato nominado. Como tal, pues como les indicaba anteriormente, tiene varios aspectos especiales, pero ya continúa mi compañero con las obligaciones. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre las obligaciones de las partes en el contrato de arrendamiento del local comercial. Si bien, pues, alquilar un local comercial para desarrollar un negocio o tenerlo como una inversión
Y arrendarlo para conseguir una rentabilidad, pues nos lleva a conocer las generalidades, a conocer las generalidades a la hora de realizar un contrato. Pues está claro decir que existe la prevalencia de la voluntad entre las partes, pues primero rige lo pactado entre ellas, en este caso entre el arrendador y el arrendatario. Las obligaciones del arrendador del local comercial, pues en ellas encontramos que es a entregar el arrendatario la cosa arrendada, pues que es el local comercial, a mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada. Pues eso queda pactado en el contrato de arrendamiento local, dependiendo a la actividad que se va a incluir en el local. Pues a librarle al arrendatario de toda turbación en el goce de la cosa arrendada, o sea, le da al arrendatario el goce y disfrute pues de la cosa arrendada. También encontramos las obligaciones del arrendatario del local comercial, que ella está pues en pagar la renta o el arrendamiento, dar el uso para el cual fue arrendado en el local, lo que hablábamos anteriormente, pues dependiendo de la actividad que se va a colocar en el local comercial. Cuidar el estado del local comercial, pues normalmente siempre se entregan en unas condiciones y asimismo debe ser entregado. Hacer las reparaciones locativas dependiendo de la actividad que vaya a ejercer en el local comercial, pues dependiendo, pues eso, que muchas veces es como restaurante o como algo de ropa, entonces tiene que hacer pues, las reparaciones de acuerdo a la actividad que va a desarrollar. Y por último está pues restituir al finalizar el contrato de arrendamiento en el estado de que fue entregado. Si bien pues el arrendatario, el arrendador le entrega el bien en óptimas condiciones y asimismo pues debe ser entregado el local comercial. Buenas noches. A mí me tocó la parte de propiedad comercial, fundamento y naturaleza jurídica. Tenemos que tener claro que los sujetos, bienes y actos, ¿qué son los sujetos, bienes y actos mercantiles? Entonces, los bienes mercantiles están relacionados en el Código de Comercio, donde los establecimientos de comercio, la propiedad industrial y por último los títulos valores, estos bienes están como gran importancia dentro del mundo de negocios, ya que todos se encuentran directamente vinculados con el concepto denominado propiedad comercial, la cual se caracteriza por el conjunto de normas que de manera especial buscan la protección de sus titulares. Para entender esto un poco mejor, pues tenemos que tener también claro qué es la propiedad comercial, que es la que consiste en una serie de derechos que la legislación sobre los arrendamientos urbanos tradicionalmente ha venido reconociendo al empresario que desarrolla su actividad en un local o negocio como tal ajeno. Esto corresponde al derecho del arrendamiento sobre los locales donde funciona el establecimiento de comercio, derecho que se entiende transferido al adquirido en caso de enajenación del mismo. En el Código de Comercio regulan los derechos del arrendatario de un establecimiento de comercio, según lo dice el artículo 518 y 523, consagrado entre otros dentro de los derechos de la renovación del contrato de arrendamiento, el preaviso de 6 meses o desahucio del derecho de preferencia, indemnizaciones y subarriendos. El fundamento jurídico es tener en cuenta de que para esto la persona que vaya a tomar pues este arrendamiento debe tener o pues debe matricularse con el registro mercantil, según lo establece el Código de Comercio en el título 3, artículo 26 a 47, donde se regula todo lo referente al registro mercantil. El fundamento de esta obligación es el que en el ejercicio de comercio debe ser público, de tal manera que contraten con el comerciante y conozca las condiciones en que éste ejerce su profesión. Al cumplir con dicha diligencia, la matrícula o renovación del comerciante debe informar datos importantes para los terceros, tales como es el valor de su patrimonio, domicilio, actividad mercantil, bancos con los cuales tiene relaciones financieras, establecimientos de comercios propios, administradores, entre otros. Esta información es conocida por el público y administrada por las cámaras de comercio según lo establecido en el artículo 26. Igualmente tenemos la naturaleza jurídica del establecimiento de comercio según la perspectiva que tiene el decreto 410 de 1971, en el cual indica que el establecimiento de comercio hace parte de los bienes mercantiles y a través de los cuales el comerciante o el empresario desarrollan el fin de la empresa. En
nuestro país estos bienes históricamente han sido objeto de amplia protección y regulación por parte del legislador, quien se ocupó de otorgar garantías al desarrollo de la actividad mercantil a través de normas que generen la estabilidad entre comerciantes. Hola, bueno, yo les voy a hablar un poco de la función económica y para entender la función económica de un contrato de arriendo comercial es primero prudente evaluar el coste de oportunidad que tiene el comerciante al momento de vincularse en un contrato de arriendo comercial. Entonces, él tiene dos opciones. La primera opción es, en efecto, tomar en arriendo un inmueble para ejercer su actividad comercial. La segunda opción es comprar el inmueble. Entonces, como lo dije, es indispensable y prudente evaluar el coste de oportunidad porque, voy a poner un ejemplo. Supongamos el comerciante necesita para desarrollar su actividad o su objeto social, necesita una bodega y esa bodega le cuesta 500 millones de pesos. Si él tiene la liquidez o el capital para poder invertir esos 500 millones de pesos en una bodega, pues muy probablemente se va a ahorrar el tema del arriendo, pero él tiene que evaluar si con esa liquidez que tiene inmediata, si invirtiéndola en el flujo de su negocio, invirtiéndolo ya, no sé, supongamos él se dedica a importar zapatillas. Entonces, él tiene que evaluar si al comprar esa bodega de 500 millones de pesos le resulta más rentable que esos 500 millones invertirlos en su actividad, en su propio desarrollo del objeto social o de su objeto comercial y generar más rentabilidad por hacer esa inversión. Entonces, es aquí donde, como lo dije, es el costo de oportunidad que tiene el comerciante y nace de una serie de cálculos lógicos y matemáticos, aritméticos, que debe hacer este comerciante para saber si se vincula o no en un contrato de arriendo. Y de otro paso, encontramos un cuadro de diferencias entre lo establecido en un contrato de vivienda urbana y lo establecido en un contrato de arriendo comercial. Como bien lo dijo inicialmente mi compañera Gabriela, el contrato es conmutativo, es decir, hay una serie de proporcionalidades en las obligaciones bilaterales de este contrato de arriendo comercial. Pero la norma ley, pues que es la ley 820 del 2003, sí positiviza cuáles son los valores propios de un contrato de arriendo para vivienda urbana, mientras que en el contrato de arriendo comercial existe un vacío normativo, es decir, es discrecional de las partes el establecer el valor del canon de arriendo mensual que debe ser pagado mensual o anual, según el convenio que ellos obtengan, que debe ser pagado por el uso y goce de la propiedad. Listo, en primera instancia. Y en segunda instancia, también está, pues no está normativizado el tema del reajuste del canon de arriendo. Es importante citar que para el tema de los contratos de vivienda urbana, insisto, estamos haciendo esta similitud, sí está normativizado y dice que el precio del canon no podrá aumentar más de lo que aumenta la inflación, es decir, la variación porcentual de los índices de precios al consumidor. Mientras que en el contrato de arriendo comercial no existe un margen, no existe un límite, no existe un techo para poder hacer este ajuste del canon. Entonces, muchas veces en los contratos de arriendo se encuentra, al vencido los 12 meses del primer contrato de arriendo, si se llegase a renovar, entonces el nuevo valor del canon será, no sé, el IPC, variación del IPC más 5 puntos porcentuales, o la variación del IPC más 10 puntos porcentuales. En mi criterio pues muy subjetivo, considero que ese aumento exponencial que se le causa al comerciante, pues a futuro va a traer problemas económicos para el flujo normal de su negocio. Ya. Buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el derecho de renovación. Pues por lo general el derecho de renovación de los contratos de cualquier tipo, incluido el de arrendamiento, depende de la voluntad de las partes. Pero en el caso del arrendamiento de locales comerciales, la ley impone en su renovación las determinaciones del artículo 518 del Código de Comercio, del Código Civil. En este caso, el empresario que a título de arrendamiento que haya ocupado no más de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo,
salvo en los siguientes casos: cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviera el arrendatario, y cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación de ese bien. Esos son los mismos casos que, como lo dice la diapositiva, en los que no es obligatorio también renovar el contrato de arrendamiento. ¿Cuándo no es obligatorio renovarlo? Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato, tal cual se mencionó anteriormente. Para este caso, hay que tener en cuenta los artículos 5.19 y 5.20 sucesivamente. El 5.19 habla del Código de Comercio, establece que las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se discutirán por el procedimiento verbal con intervención de peritos. Y el 5.20, sucesivamente, el Código de Comercio, en los casos previstos ordinales 2 y 3 del 5.18 anteriormente mencionados, el propietario desahuciará al arrendador con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que este se considere renovado o prorrogado. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Les voy a hablar acerca de las causales para terminar el contrato de arrendamiento del local comercial. Entonces, las causales para terminar el contrato por no renovación están expresamente señaladas en el artículo 518 del Código de Comercio. Las causales para la terminación de este contrato de arrendamiento durante la ejecución no están reguladas por el Código de Comercio, sino por el Código Civil, y la principal de todas es la voluntad de las partes. Las causales para que el arrendador termine el contrato de arrendamiento del local comercial, una de ellas puede ser el no pago de la renta o canon de arrendamiento por la utilización del local para usos distintos al autorizado en el contrato, cuando el arrendatario no conserva el local en buen estado, o en general cualquier incumplimiento del arrendatario. Si éste incumple el contrato de arrendamiento, en cualquier modo el arrendador queda facultado inmediatamente para darlo por terminado. Las causales para que el arrendatario termine el contrato de arrendamiento son cuando el propietario no mantiene en buen estado funcional el local, por mal estado del local, por perturbación en el uso del local por terceros, cualquier otro incumplimiento contractual del arrendador. Si el contrato de arrendamiento es terminado por culpa del arrendador, naturalmente el arrendatario no debe pagar ninguna indemnización ni cánones pendientes de causarse, y por el contrario, en algunos casos, lo que se puede hacer es solicitar al arrendador el pago de una indemnización. Cuando por culpa del arrendatario se pone el término del arrendamiento, entonces será el arrendatario el obligado a la indemnización de perjuicios y especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el día en que el desahuciando hubiera podido hacer cesar el arriendo o en que el arriendo hubiera terminado sin desahucio. Entonces podrá con todo eximirse de este pago proponiendo que bajo la responsabilidad de persona idónea que le sustituya por el tiempo que falta y prestando al efecto la fianza u otra seguridad competente. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Baños. Yo le voy a hablar un poco del derecho de preferencia. Este se encuentra regulado en el artículo 521 del Código de Comercio.
Dice, el derecho de preferencia consiste en la preferencia arrendaticia. Se define como aquel derecho que tiene un arrendatario de seguir ocupando un inmueble con preferencia a un tercero. Si el propietario desea seguir arrendando la vivienda de esta manera, únicamente el arrendador podrá dar en arrendamiento la vivienda a un tercero. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el desahucio. Y el desahucio es la notificación que cualquiera de las partes hace a la otra parte para informarle que desea dar por terminado dicho contrato. Pero en el evento que no se haya determinado, por decirlo así, en un tiempo para ello, de acuerdo al que está escrito, como tal lo señala el artículo 209 del Código de Comercio. Esta figura pues también tiene como finalidad impedir la renovación del contrato, por lo cual se debe dar un previo aviso o una notificación o una comunicación del arrendador al inquilino o viceversa, manifestándole que no desea continuar con lo estipulado y por consiguiente otorgarle el tiempo para que él busque otro tipo de inmueble y pueda ejecutar la entrega del mismo. En este caso, si el arrendador no realiza el desahucio en el tiempo señalado para ello, el contrato de arrendamiento se extiende o se entiende, por decirlo así, como prorrogado por un periodo igual al acordado inicialmente y tendría pues, estaría bajo las mismas condiciones que el anterior, es decir, en tiempo, en canon de arrendamiento y pues todas las cláusulas que ya vienen adscritas en el contrato. El desahucio tiene dos funciones. Una es la de informar la decisión de alguna de las partes a la otra, de no querer renovar el contrato de arrendamiento, y la otra es la de servir de instrumento para constituir al arrendatario en mora y consecuentemente la restitución del inmueble o la vivienda arrendada. A pesar de que el desahucio pues no requiere ningún tipo de requisito especial, así debe efectuarse por medio de un mecanismo eficiente que posteriormente se constituya en prueba de una realización en caso de algún tipo de proceso judicial. ¿Qué es la restitución de un inmueble? Es la acción que se realiza con el fin de que la tenencia del bien que fue arrendado sea restituido a su dueño. Dicha restitución debe estar precedida por la terminación del contrato de arrendamiento, ya que es la obligación del arrendador regresar el bien inmueble a su dueño una vez que se termine o se dé por finalizado un contrato. ¿Cuáles son las reglas para solicitar la restitución de un inmueble? Pues de acuerdo al artículo 384 del Código General del Proceso, son básicamente 9. Entre ellas está la demanda, que está dentro de los requisitos fundamentales para la misma. Están las notificaciones, para notificar a una de las partes o ambas partes. Está la ausencia de oposición de la demanda, que es de que se debe tener en cuenta que si el demandado no presenta ningún tipo de oposición respecto a la demanda en el término que indica la ley, el juez posteriormente emita sentencia ordenando la restricción. La cuarta sería la contestación, mejoras y la consignación. La quinta sería la compensación de créditos, que es si el juez determina en sentencia que el demandado tiene derecho a algún tipo de valor de las mejoras que realizó. Trámites inadmisibles, embargo y secuestro, restitución provisional y la última que sería la única sentencia. Bueno, ahora vamos a hablar como tal del derecho de indemnización, pues de prejuicios. Por el lado de casos de indemnización del arrendatario según el artículo 522 del Código de Comercio, nos indica que si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los 3 meses siguientes de la fecha de entrega, deberá indemnizar
al arrendatario los perjuicios causados según estimación de peritos. Igual esta indemnización deberá pagarse si en los mismos casos de arrendamiento de los locales los utilizara para establecimientos de comercio que se desarrollen pues actividades similares a las que tenía el arrendatario anterior. En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación de, pues, como tal, de los servicios, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados. El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versan sobre el dominio de estos inmuebles. Y como tal, ya hablando un poco más acerca del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, este derecho puede surgir de varios factores, como lo son, no la anterior, Nico, como la son mora en su entrega, o sea, como tal que se demoren en hacer la entrega del bien, pero pues si esta razón no proviera de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La perturbación, se da más allá, es cuando el arrendatario es turbado de su goce por el arrendador o por cualquier otra persona que esté cerca a él y pues tendrá también el derecho a indemnización de perjuicios. Vicios de la cosa, pues cuando está claro que el contrato tiene como tal vicios y el vicio era conocido como tal por el arrendador y él podía, digamos, prever en su profesión, pues debía conocerlo y como tal debía pues preverlo a la persona que iba a hacer el arrendamiento del bien. Y el cuarto y último factor, pues ya hablando más acerca del arrendamiento de vivienda urbana, es el de la perturbación por terceros, el cual está regulado por el artículo 1988 del Código Civil, pues también la causa debió ser conocida por el arrendador al tiempo del contrato, no del arrendatario. Entonces, allí también habría cabida para la indemnización de perjuicios. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el contrato de arrendamiento. Vamos a empezar definiéndolo por la ley 820 del 2003, que nos dice que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce a un precio determinado. Bien, en lo referente a las partes del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, nos encontramos una definición jurídica pues, de la ley 820 que ya les acabé de decir, y por consiguiente nos vamos a remitir al artículo 1977 del Código Civil, el cual nos alude que en el arrendamiento de las cosas, la parte que da el goce de ella se llama arrendador y la parte que da el precio se denomina arrendatario, las cuales pueden ser personas jurídicas o naturales. Hay que mencionar que el arrendador en cualquier modalidad contractual puede ser una persona natural o jurídica. Por el contrario, el arrendatario solo puede tener la calidad de persona natural respecto a los contratos de vivienda urbana individual y mancomunado de persona jurídica, en los de vivienda compartida o de pensión, también la persona jurídica y natural en los dos últimos tipos de contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Gracias. Muy buenas noches para todos. Yo les voy a hablar sobre lo que son los derechos de las partes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, teniendo en cuenta la ley 820 del 2003 y posteriormente también lo que ha hecho el legislador a través de, a lo que ha hecho en el Código Civil, con lo que ha hecho el legislador para este tipo contractual de arrendamiento. Voy a ver que los derechos son 4 de derecho de retención, solidario, el de subarrendar o cesión, y también tenemos el derecho de la fijación. Básicamente, el derecho de la retención es para las dos partes, tanto para el arrendatario como para el arrendador, ¿sí? En el derecho en favor del arrendador lo podemos encontrar en el artículo 2000 del Código Civil, que versa sobre la obligación del pago, ¿sí? En caso tal de que el arrendatario no llegue a generar este pago, pues el arrendador puede tomar, digámoslo, en posesión de algunos inmuebles que tenga, en este caso, la persona que ha quedado mal con el pago del arriendo o el canon del arriendo.
También hablábamos, o habla el Código Civil en el artículo 594 del Código General del Proceso, que hay unos bienes que no se pueden tocar, que son las condecoraciones, los uniformes, equipos de los militares, los bienes destinados para el culto religioso y los aparatos o electrodomésticos que tengan que ver con la subsistencia de la familia o para el trabajo individual. También encontramos que el combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona. Pero eso queda en la práctica porque la mayoría de arrendatarios, lo que estaba leyendo últimamente en Vivienda y Metro Cuadrado, sí están reteniendo este tipo de inmuebles sin consideración alguna. Algo también que estamos viendo es que en el artículo 1995 es al contrario, ya va en favor del arrendatario y él puede hacer uso de este derecho y dice de la siguiente manera: en todos los casos en que se dé indemnización al arrendatario, no podrá ser expelido o privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador. Básicamente acá hablamos de que no tiene que generar un importe del arrendatario al arrendador hasta que el arrendador no le genere la solución económica o lo que se esté debiendo en arreglo al inmueble para poderlo, digámoslo, dar por terminado este contrato. Básicamente es el derecho de retención. Tenemos también el derecho solidario, que estas son las obligaciones solidarias y están con una relación contractual entre el arrendador y el arrendatario. Esto con el fin de generar unos acuerdos y tener una armonía o una tranquilidad dentro del mismo contrato. También tenemos el siguiente derecho, que es el derecho de subarrendar y cesión. Este, más que es un derecho, entraría también a ser una prohibición porque tiene algo muy importante. Cuando se da este tipo de derecho, la persona a la cual se le arrienda no puede subarrendar, y es algo que estamos viendo últimamente en Bogotá o en Colombia entera, de que cuando usted genera un arrendamiento, muchas veces se le arrenda a una persona y resultan viviendo 3 o 4. ¿Sí? Esto lo estamos viendo, es algo que se está viendo hoy en día. Entonces, ¿qué tiene derecho el arrendador? Pues tiene derecho a dar por terminado el contrato y generar un nuevo contrato con las personas que están viviendo ahí. ¿Sí? Puede exigir la entrega del bien inmueble o celebrar, como les decía, un nuevo contrato con los usuarios reales. También quedarán en el arrendamiento local comercial, el que lo toma de forma más estricta bajo ciertas circunstancias que más adelante pues les van a mencionar cómo son las obligaciones. Tenemos también el derecho a la fijación y reajuste correcto del precio, que estos también están articulados, están los artículos 18, 19 y 20 de la ley 820 del 2003. Acá el legislador decide proteger de manera, digámoslo, al arrendatario debido a las tasas de interés que se dan. Más que todo, esto lo estamos viendo en los estratos altos o en los inmuebles que se arriendan por la parte del Chico Chapinero Alto, entre otros barrios de este tipo, los cuales no arriendan en pesos colombianos, sino arriendan en moneda extranjera. Entonces, acá bueno. lo primordial que deben ¿Cuándo es tener... que nos vamos a reunir a mirar eso bien o qué? ¿O no? Micrófono, Micrófono, por favor. Termino. Acá en este caso, ¿esto qué derecho le da? A que el arrendatario no genere una fijación de la tasa de la moneda actual, sino en el momento que se firma un contrato. O sea que si hoy yo firmo el contrato y el dólar está a 3.000, pues bajo esta tasa se va a regir todo mi contrato de arrendamiento. Básicamente este es el derecho de fijación que nos permite tener un valor y que no debe superar el 1% del peso colombiano. ¿De acuerdo? Y no hablaba con el ex socio. Gracias. El compañero que tiene el micrófono abierto nos puede colaborar. Muchas gracias. Listo. Yo voy a hablar de las obligaciones en las partes en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. El Código Civil, desde el artículo 2028 al 2035, habla de las reglas que rigen los arriendos de inmueble para vivienda, que son básicamente las que recopiló la ley 820 del 2003. Espera. No. Estoy tratando de ver quién es el que tiene el micrófono abierto para pagárselo. Dice Es Juan Paiva. Sí, ya se lo cerré aquí. Listo, entonces. Y ahora sí comparto. Ok, estas son las reglas básicas que por lógica se deben aplicar a esta clase de contratos. Entonces dice que en la ley 820 del 2003, en el artículo 8, habla de las obligaciones del arrendador. La primera es entregar al arrendatario en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato
La segunda es mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos. En la tercera es cuando el contrato de arrendamiento de vivienda urbana conste por escrito, el arrendador deberá asumir tanto al arrendatario como al codeudor. Cuarta dice que cuando se trata de viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá entregar al arrendatario una copia de la parte normativa del mismo. La quinta dice que las demás obligaciones consagradas por los arrendadores en el capítulo primero del título 26 del libro cuarto del Código Civil. Y el artículo 9 nos habla de las obligaciones del arrendatario, que son pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato, cuidar el inmueble y las cosas recibidas en el arrendamiento, pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, cumplir las normas consagradas en los reglamentos de propiedad horizontal y las demás obligaciones consagradas por los arrendatarios en el capítulo tercero del título 16 del libro cuarto del Código Civil. Listo, doctor, creo que ya culminamos la exposición. Ok. Bueno, entonces, a ver, yo voy a hacer unas preguntas. A ver, José Manuel. José Manuel. José Manuel Alvarado, ¿dónde está? Karina. A ver, el que está conectado aquí como Juan Paiva. Cristian Yepes. A ver, Cristian Yepes. Cristian Yepes. Profesor, ¿me llamaba? Disculpe. Estaba llamando a José Manuel. Señor doctor, qué pena, doctor. Estoy laborando, doctor, y hasta que me saqué el bolsillo del celular. ¿Qué ordena, doctor? A ver, bueno. ¿Qué es eso del desahucio? José Manuel. José Manuel. Veo como que muchos dejan ahí conectados y se van a otras cosas, ¿no? A ver, Julián Osorio. Dígame, doctor. La misma pregunta. ¿Qué es el desahucio? Sí, doctor. Sobre el desahucio, es cuando ha incumplido el arrendatario ha incumplido y no ha pagado el arriendo. Entonces le hacen un trámite que es el desahucio. Y el desahucio tiene dos funciones. Una es la de informar la decisión. Señor.
Donde está consultando no es una página aquí de Colombia. No. Estoy consultando lo que nos dijeron los compañeros. No. Diego Rivera. Esta es una figura para impedir... Es una notificación que hace una de las partes para dar la terminación del contrato de arrendamiento. Exactamente. El desahucio es la notificación. Es la notificación de dar por terminado el contrato y solicitar la restitución del inmueble como consecuencia de la terminación del contrato. Normalmente, ¿quién va a hacer el desahucio, Yuleni? Pues el arrendador. Exacto, el arrendador. A ver, Rosa. Rosa Agudelo. Presente, doctor. A ver, Rosa, ¿cuáles son las 3 causales que invoca el artículo 518 del Código de Comercio para solicitar la restitución del local? Primera, incumplir el canon de arrendamiento. Segundo, darle uso diferente por el cual fue arrendado. ¿Cuál fue, doctor, el artículo qué? 518 del Código de Comercio. A ver, Camilo Beltrán. Buenas noches, doctor. La misma pregunta. ¿Cuáles son las 3 causales del artículo 518 para pedir la restitución? Que haya como una demanda dentro del proceso. No. Dentro del contrato. Angie Prieto, a ver, la misma pregunta. Buenas noches, profe. El 518 nos dice que la primera, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. 2, cuando el arrendatario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviera el arrendatario. Y el 3, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o por la construcción de una nueva obra. Ok, entonces son 3 incumplimientos del contrato. Fíjense que aquí en la norma no está diciendo que por falta de pago. Aquí está diciendo que incumplimiento del contrato. Claro, no pagar el canon, eso es incumplimiento del contrato, pero no es la única causal. De pronto me lo revolvieron con la ley 820, pero quiero que quede claro primero en cuanto al arrendamiento de local comercial. ¿Sí? Entonces, incumplir el contrato. La otra es que el arrendador lo necesite para él, para su vivienda o para un establecimiento que sea diferente pues al establecimiento que tenía el arrendatario. Y la tercera causal es entonces que el inmueble amenace ruina. Y que amenace ruina significa que deba ser demolido o deba ser reconstruido el inmueble. ¿Sí? Esas son las 3 causales. Entonces, al hablar de demolición o de reconstrucción del inmueble, significa pues que dicha reparación no puede hacerse con el arrendatario ahí adentro. Doctor, disculpe, ¿y la voluntad de las partes también hace parte de la terminación? No. Las causales de terminación están taxativas, esas 3 que contempla el artículo 518. No se puede invocar una causal diferente a alguna de esas 3. A ver, Nicole. Profe, gracias, buenas noches. Mi pregunta es, cuando el arrendatario solicita que desocupe o que entregue el inmueble para su propio establecimiento. ¿Cuándo quién? Cuando el arrendatario. El arrendador. Arrendador es el que entregó
el inmueble, o sea, el que Sí, cobra la renta. Si el viste el arrendador, sí, chavo, el dueño me del imagino que inmueble. viste el chavo en algún momento, lo que hacía el señor Barriga. El señor Barriga era el arrendador y el señor Ramón, don Ramón era el El arrendatario, arrendatario. el que no le pagaba la renta. Ajá, listo, profe, sí. Entonces, en este caso, cuando el arrendador solicita que haga la entrega del inmueble porque necesita realizar, bueno, montar un establecimiento propio, ¿hay alguna cláusula en la cual se pacte que él no pueda llevar la misma secuencia del local, que, o sea, de la misma razón social o de la misma de objeto social o económico que estaba llevando Ahí ese está en arrendatario? el código, ahí está en el código de comercio. Por el primer año no puede colocar un establecimiento que sea de la misma, digamos, de la misma línea que tenía el arrendatario. Y si sucede que lo hiciera, Entonces el arrendatario tendría derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, lo cual tendría que hacerlo a través de un proceso con intervención de peritos donde se establezca el monto de la indemnización, o sea, cuál sería la afectación. gracias. Doctor, tengo otra pregunta. Bien. Nosotros como abogados nos dan una demanda para restituir un bien. Y si yo tomo, por ejemplo, el primer artículo que dice que cuando el arrendatario haya incumplido, uno puede tomar el incumplimiento del no pago del canon. Claro, eso podría ser una forma de incumplir el contrato, pero no es la única, porque es que donde habla de incumplir el contrato por falta de pago del canon es en el de la ley 820, en la de vivienda urbana, pero no del Código de Comercio, porque un incumplimiento puede ser no pagar la renta. Un incumplimiento puede ser decir que el local era para tal cosa y se colocó un establecimiento diferente. El incumplimiento puede ser subarrendar más de la mitad del establecimiento del inmueble. ¿Sí? Ese sería incumplimiento. El incumplimiento sería, por ejemplo, también podría ser, por ejemplo, si estuviese sometido a propiedad horizontal y debiera ser una obligación por parte del arrendatario de pagar las expensas comunes, o sea, la cuota de administración, y no la pagara o no la pagara a tiempo, esos serían causales de incumplimiento del contrato. O sea, el incumplimiento del contrato comercial, del contrato de arrendamiento comercial, no lo miren únicamente como la falta de pago del canon. Esa no es la única. Que sea la más usual, eso es otra cosa, pero no es la única. Liliana estaba levantando la mano hace un rato. No, tenía la misma duda de Nicole, doctor, gracias. Ok. Mi doctor Larios. Dime. Es que mi doctor Jonathan ahorita en la exposición que hizo, él informaba que eran 2 años. 2 años el tiempo que no se podía utilizar este local para la misma actividad. Mi doctor ahorita nos mencionaba que es 1, quería de pronto claridad. No, aclaro. El 518 habla de 2 años para lo siguiente. Cuando el arrendatario entra y celebra el contrato de arrendamiento, va a tener el derecho a la renovación del contrato, ¿sí? Que está establecido en el 518. Pero ese derecho a la renovación del contrato lo adquiere después de 2 años de ser el arrendatario. O sea, que si el arrendador arrendó por 1 año y se prorrogó por otro año más, pero antes de que se cumpliera el segundo año, el arrendador le solicita al arrendatario, oiga, restitúyame el inmueble porque lo necesito y punto, no tiene que darle explicaciones. Ahí todavía el arrendatario no tiene ningún derecho adquirido, por decirlo de alguna forma. El arrendatario tiene
el derecho o adquiere el derecho a la renovación del contrato después de 2 años de estar como arrendatario. Después de 2 años. ¿Sí? Entonces, eso es una situación diferente. Ahora, cuando se habla de que la causal sea la del establecimiento, va a ser 1 año. Así como cuando se invoca la causal de que debe hacerse una reparación, la norma indica que debe iniciarse la obra antes de los 2 meses, antes de 60 días. Entonces, si el arrendador solicita la restitución porque va a hacer una reconstrucción o remodelación del local y coloca la polisombra, la cerca esa de esa tela verde, por cierto que es horrible, que le colocan alrededor, con eso se entiende que se inició la obra. ¿Sí? Entonces lo que la norma dice es, si dentro de los 2 meses siguientes a la restitución que hizo el arrendatario, el arrendador no inicia la obra, entonces tiene que indemnizar al arrendatario. ¿Sí? Entonces, ese derecho a la renovación que adquiere el arrendatario es después de 2 años de ser el arrendatario, de estar en el local. Ahora, yo hago una pregunta para Alexander. A ver, Alexander, te hago una pregunta. Renovación es lo mismo que prórroga. O sea, si yo hablo de renovación del contrato, es lo mismo que decir la prórroga del contrato. Renovación, prórroga. Sí, jurídicamente hablando. Es lo mismo. Mi doctor, pues renovación sería que continúa, ¿cierto? O sea, que vuelve a iniciar, digámoslo así. Y la prórroga significa es un tiempo pactado, me imagino que entre las partes, mi doctor, para continuar. La continuidad del mismo. Un corto de tiempo, ¿no, mi doctor? A ver, resulta que son términos que tienen definiciones diferentes y que significan diferentes cosas. Cuando yo hablo de prórroga del contrato, significa que el contrato se va a extender por otro periodo igual en las mismas condiciones. Ahí hablo de prórroga. Pero si yo hablo de la renovación, significa de celebrar otro contrato. Y al hablar de celebración de otro contrato, pues las cláusulas van a cambiar. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento no aplica si las partes no establecieron el incremento del canon. Aquí no aplica que el IPC de forma automática, no. Eso es la ley 820, pero aquí en materia de la legislación comercial no aplica. Aquí solamente va a aplicar lo que las partes dijeron. Si las partes no dijeron nada sobre los incrementos y el contrato es por 5 años, entonces por los 5 años va a pagar exactamente el mismo canon. No es que cuando empezó el segundo año de contrato, entonces se va a hacer un incremento en el canon. Si no se estableció, bailas. No hay lugar a reclamarlo. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de prórroga, es extender el contrato por un periodo igual al inicialmente pactado con las mismas condiciones. Y cuando hablo de renovación del contrato, estoy hablando de celebrar un contrato nuevo en el cual se puede cambiar las cláusulas. Y a cambiar las cláusulas, pues se podrá entonces modificar la del valor del canon y los reajustes del mismo. Dime, Nicole. Nicole. No, profe, qué pena, no había bajado la mano. Gracias. Doctor, disculpe. Ya va, Brandon. Él quien está levantando la mano. Sí, señor docente, es que tengo la inquietud en el término que señala el doctor de renovación y de prórroga. Ese término coloquial que se llama el otro sí, ¿podría utilizarse en cualquiera de estos dos escenarios o no aplica? El otro sí es una modificación del contrato, ¿sí?
Y acá esta figura de la prórroga va a aplicar sin necesidad de que las partes digan nada. O sea, si el contrato se vencía, digamos que empezaba el 1 de enero del 2018 y se terminaba el 31 de diciembre del 2018, el día 1 de enero del 2019, el contrato se prorrogó por un periodo igual, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019, automáticamente, si las partes no dijeron nada. Eso estamos hablando hoy de la prórroga. ¿Ok? Con las mismas condiciones, ¿cierto, doctor? Exactamente igual. Pero si hablamos de la prórroga, de la renovación del contrato, entonces el mismo ejemplo. El contrato inició el 1 de enero de 2018 por un año. Se prorrogó en el 2019, se prorrogó en el 2020. Ya hoy, 25 de noviembre del 2020, ya hoy 25 de noviembre del 2020, ese arrendatario tiene más de 2 años ocupando el inmueble y tiene derecho a la renovación del contrato. Es decir, de que antes que el arrendador le diga chao pescado, bajo la excusa que sea, para arrendarle a otra persona por más dinero, tiene el derecho adquirido de que le haga la renovación del contrato a ese arrendatario porque lleva más de 2 años. ¿Sí? Entonces esa es la garantía que el legislador le da aquí al arrendatario. Que el arrendatario, después de que tenga más de 2 años, sabe que tiene un derecho por encima de cualquier otro que llegara a, digamos, Profe, una pregunta. el contrato con el arrendador. A eso se refiere. Ya va, Juliet. Dime, Alexander, iba a preguntar. Dime, doctor, el tema, ahorita que usted está exponiendo, mi doctor, el tema de renovación, o sea, tiene ese derecho adquirido, pero como usted lo decía, mi doctor, es un nuevo contrato con unas condiciones nuevas, ¿sí? Porque se está renovando. ¿Estamos claros hasta ahí? Y la otra consulta, mi doctor, si usted es tan amable, estamos viendo del artículo 518, numeral 1, cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Yo puedo tomar como incumplimiento de contrato el mal uso que le está dando el arrendatario como tal a ese espacio adquirido. ¿A qué me refiero, mi doctor? Al tema de deterioro. O sea, actividad comercial, mi doctor, y le está dando un uso inadecuado, digamos, montó otra microempresa dentro del mismo local y el deterioro es visible. Entonces, esto podría dar también para el tema de incumplimiento de contrato desde el punto de vista de que el arrendador siente que se está incumpliendo lo pactado, mi doctor Larios. Sí, pero entonces el arrendador tendría que constituir en mora. O sea, no es que le va a decir de una vez, bueno, señor Alexander Amaya, usted está incumpliendo el contrato por tal cosa, restitúyame. No. ¿Qué tendría que hacer el arrendador primero? Señor Alexander Amaya, le recuerdo que la cláusula tal del contrato dice tal cosa, o que el artículo tal del código dice tal cosa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, le conmino a que dé cumplimiento al contrato. Si Alexander hizo caso omiso, ahí entonces donde podría posteriormente realizarlo, pero no así de primerazo, porque entonces donde se demostraría que puso en conocimiento del arrendatario ese incumplimiento del contrato, ¿sí? Gracias, mi doctor. Bueno, antes de la pregunta de Julie y Mario, Brandon iba a hacer una pregunta. Brandon. Doctor, disculpe, aunque creo que ya fue resuelta, lo que pasa es que para contratos laborales, la prórroga se entiende de que ésta no puede superar el 50% del contrato inicial. Ejemplo, se pactó por un año, la prórroga, en este caso, no puede superar el 50% del tiempo contratado inicialmente. Pero pues con relación a comercial, ya usted ha dicho varias veces que es un año y al parecer me quedó resuelta. Lo laboral no tendría nada que ver acá con esto. No, pero el término de prórroga se usa también, pues de pronto sí, creería el término prórroga se utiliza en todas las áreas.
Ok, me quedó claro. Lo que pasa es que de pronto el legislador, yo creo, o sea, es una opinión mía, en mi concepto, el legislador se confundió. Le pasó lo de la reina belleza con Confucio, ¿sí? Inventó la confusión. Porque quizás lo que quería el legislador era hablar de prórroga antes que de renovación, ¿sí? Pues probable. Y no se dejó la claridad de ambas figuras que son diferentes. Entonces, muchas personas interpretan el artículo cuando habla de la renovación como si fuera una prórroga. La prórroga podría considerarse una consecuencia de la renovación, más no como tal la definición que dio el legislador. O sea, la prórroga sería una consecuencia. Juliet, ¿iba a preguntar algo? Profe, una pregunta. Como el arrendatario tiene el beneficio después de los 2 años, ¿sí? Pero yo le hablamos siempre. ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Y si digamos yo quería arrendarle a otra persona por un valor pues superior, ¿tengo que arrendarle al que ya estaba por el mismo valor o le puedo subir lo que yo quiera? O sea, No te entiendo la pregunta. O sea, tengo que subir, si el arrendatario tiene el derecho por tener los 2 años ya en el establecimiento, ¿cierto? Al celebrar el contrato y hacer la renovación, que si se puede incrementar en una suma más allá del IPC, sí se puede. Sí. Ah, ok. O sea, no van. Aquí no aplica nada de que solamente se pueda incrementar el IPC, no. Acá no aplica eso. Solo antes, ¿sí? No, Solo lo que establecieron las partes. Si las partes no establecieron incrementos, no hay lugar a pagar incrementos. Ok. Mario. Sí, señor, qué ordena, profe. ¿Iba a preguntar algo? No. Hace un rato cuando le di la palabra a Brandon. No, lo que pasa es que iba a establecer la diferencia entre prórroga y renovación, pero ya, profe, la explico. Ok. Jamie. Doctor, buenas noches. Una preguntita. ¿Qué pasa cuando el gobierno compra un predio y uno tiene contrato de arrendamiento contrato de arrendamiento con los arrendatarios? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, la venta de un inmueble no es una causal para pedir la restitución, porque el comprador del inmueble queda con, digamos, la obligación de respetar el contrato. Que después el nuevo propietario le invoque alguna de las causales de la ley, puede hacerlo perfectamente. Okay. Pero tengan presente algo. El arrendatario, en cualquier tipo de arrendamiento, el arrendatario tiene la primera opción de compra. O sea que si yo soy el arrendatario de un inmueble, llámese una oficina, una bodega, una casa, un apartamento, whatever. Si yo soy el arrendatario y el propietario quiere vender ese inmueble, primero debe ofrecérmelo a mí como arrendatario. Yo tengo ese derecho de preferencia. Entonces, si yo le digo, no me interesa comprarlo o no puedo comprarlo, o sea, le digo que no, voy a hacer uso de esa opción de compra, entonces ahí lo estoy liberando y es cuando le puede vender a un tercero. ¿Ok? Pero cuando el gobierno compra, un ejemplo, cuando el gobierno compra para el uso de la comunidad. Depende, porque las figuras que utiliza son 2 tipos de figuras. Puede hablarse de enajenación voluntaria
o puede hablarse de expropiación administrativa. Entonces, en la expropiación, ahí no hay lugar a patalear nada, porque el interés general está por encima del interés particular. ¿Sí? Sí, señor. O sea, ahí no hay lugar a patalear nada. Está en la Ah, Constitución. sí, señor. Listo, doctor. Muchas gracias. Boca Negra. Buenas noches, disculpe, iba a hacer una pregunta. En este tipo de contratos de arrendamiento, ¿es legal establecer el tema de dejar un monto de dinero para arreglos locativos o no es legal? Bueno, si tú me hablas de local comercial, la norma no establece nada. Y acuérdate que hay una máxima en derecho. Lo que no está prohibido está permitido. Hablando del contrato de arrendamiento comercial. Ahora, si me voy a la ley 820 de 2003, la ley 820 prohibió el depósito, la constitución de depósitos, excepto si era solo por el tema de servicios públicos. Entonces, ya eso es otra circunstancia en la ley 820 de 2003 para la vivienda urbana. Antes era la ley, creo que era la ley 56 del 85, la ley que estaba antes de la 820. Y en ese momento, cuando estaba en vigencia esa norma, el arrendador muchas veces le solicitaba depósito al arrendatario, le solicitaba un canon de arrendamiento como depósito. Pero tuvieron la brillante idea de que no se podía prohibirlo. Entonces, por ejemplo, en ciudades grandes, así como aquí Bogotá, en el resto del país muy poco sucede, pero más que todo aquí en Bogotá, cuando uno va a arrendar, le piden un fiador, un codeudor. Ustedes saben que nadie le quiere servir de codeudor a otra persona. Incluso la misma Biblia dice que no hay que salir de fiadores de nadie, ¿sí? Entonces, como se prohibió por mandato legal, le buscaron la comba al palo. Y la comba al palo es que las aseguradoras o las inmobiliarias le dicen entonces a la persona que va a celebrar el contrato, al arrendatario, le dicen, bueno, constituya un CDT en el banco por X cánones de arrendamiento y nos entrega en custodia ese CDT. O ponen a que el CDT quede a nombre de ambos, tanto del arrendatario como del arrendador. Eso como una garantía del cumplimiento del contrato. Ahí terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, como sucede con todas las reformas aquí en Colombia, con la mayoría. Porque antes, ¿qué se hacía? Antes el arrendatario le exigían un mes de depósito, a lo mucho 2. Pero resulta que con esta nueva modalidad he visto y me consta que le piden entre 4 y 10 cánones de arrendamiento. Entonces, si una persona está pagando arriendo es porque no tiene poder adquisitivo, o sea, no tiene el dinero suficiente para comprar un inmueble y para pagar una cuota de un crédito hipotecario. Entonces, si el canon vale 1 millón, dejar parqueado en el banco, en un CDT, 4, 5, 6 millones para garantizar el cumplimiento, o sea, eso es ponérsela cuesta arriba, eso es ponérsela de para arriba al arrendatario. Entonces, por eso digo que terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque por más que se buscó la protección del arrendador, ¿sí? Y supuestamente que el arrendatario no se le exigiera el depósito, terminó siendo peor. Porque entonces le buscaron esta figura y con esta figura terminó siendo más difícil para el arrendatario. Y somos un país de arrendatarios. La mayoría de las familias viven en arriendo. Esto es un problema que lleva décadas. Esto no es del actual gobierno. Esto es un problema estructural. Esto lleva décadas. Entonces, muchas reformas han corrido con esa suerte. Entonces, terminó siendo peor el remedio para el arrendatario, para el pobre arrendatario. Porque entonces nadie le quiere servir. Ahí está, ahí pusieron en la cita bíblica, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Entonces,
Bueno, no, pero creo que no es esa. Que maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, eso yo lo he escuchado, pero yo digo que hay otra que no hay que salir de fiador. Terminó siendo peor para el arrendatario. ¿Por qué? Porque entonces el arrendatario, ¿quién le va a querer servir de fiador? Era mucho más práctico en la norma anterior dejar un mes en depósito o mucho, como mucho 2 meses, y no que le ponían tanta traba. Y ahora con ocasión de la pandemia, me imagino que aquí la mayoría hemos visto que en los sectores donde vivimos se incrementaron los avisos de se arrienda, se arrienda, se arrienda. La gente desocupando, ¿cierto? No, Bueno, y hoy piden hasta no estar reportado en data crédito. sí, hasta la cédula de la abuela algunos piden. Entonces, eso sucede con esas normas de arrendamiento. Bueno, frente al arrendamiento comercial, dudas, preguntas. Dime, Orlando. Doctor, tengo una duda. Digamos, cuando el arrendatario lleva más de, por decir, 4 años con el inmueble, él tiene derecho a exigirle al arrendador para que le haga las mejoras, digamos, por ejemplo, en pintura. ¿Tiene derecho a exigirle al arrendador? O, ¿Cómo? digamos, el arrendatario lleva más de 4 años, por decir, en el inmueble, ¿cierto? Ujú. Y él tiene derecho de exigirle al arrendador para que le haga mejoras al inmueble, digamos, en pintura, por decir un ejemplo, en pintura. Bueno, el Código de Comercio no habla nada de las mejoras, pero sí habla el Código Civil. Y el Código Civil, en el artículo 1973 en adelante, habla del contrato de arrendamiento. Y dice que hay 2 tipos de mejoras, las mejoras locativas y las mejoras necesarias. ¿Cuáles son las mejoras locativas? Las mejoras locativas son, por ejemplo, la pintura. Aquellas que con el uso constantemente, entonces va, digamos, como que va siendo necesaria ese arreglo. Entonces, el arrendatario, si recibió el inmueble arregladito, pintadito, la obligación es entregarlo en las mismas condiciones que lo recibió, salvo el deterioro natural. ¿Ok? Ok, doctor, muchas Y gracias. las otras son las reparaciones necesarias. Las reparaciones necesarias son a cargo del propietario. ¿Cuáles van a ser las reparaciones necesarias? Por ejemplo, hay una gotera. Entonces hay que reparar la gotera, hay que cambiar la teja, impermeabilizar, tal. Esas obligaciones son del propietario, son mejoras necesarias. Que se rompió la tubería del baño, que se rompió la tubería de la cocina, esas son mejoras necesarias que deben ser cubiertas por el propietario, no por el arrendatario. El arrendatario lo que debe es mantener en buen estado la cosa, y por eso hablamos de reparación locativa, la pintura. Porque hay veces que el arrendatario entonces le cambia el color de la pintura que le habían entregado, o si tiene niños, los niños rayan las paredes muchas veces, ¿sí? He visto que a veces los papás cogen y le enseñan a hacer dibujos y no sé qué, y grafitis y maricaditas en las paredes, rayarlo, entonces tiene que pintarlo y entregarlo como lo recibió. Esas son reparaciones locativas, ¿sí? Son responsabilidad del arrendatario. Muchas gracias, doctor. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el arrendamiento? Mi doctor, ahí vemos una pregunta que también tenía yo. Dice lo siguiente, dice, la figura de que por cada año que el arrendatario tome, el contrato tiene derecho a algún tiempo estipulado por ley o está establecido en la norma, mi doctor. No, en el de arrendamiento de vivienda urbana lo que habla es que hay lugar al reconocimiento de una indemnización a favor del arrendatario después de que tenga 3 años y se le solicite la restitución por parte del arrendador sin que el arrendatario haya dado lugar al incumplimiento. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro,
esa indemnización es para que, no es que le van a dar los 3 meses al arrendador, al arrendatario, no. Se va ante la autoridad administrativa, que en este caso es la Secretaría de Hábitat de Bogotá, en el caso de Bogotá, y se deja la garantía de los 3 meses. Si el arrendador, propietario, incumple, entonces se le pagan esos dinero a el arrendatario. ¿Ok? Y la otra situación que habla la ley 820 es que el arrendatario tiene derecho a que se le dé la copia del contrato dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. Si no se le da la copia, entonces el arrendador deberá indemnizarlo con 3 cánones de arrendamiento por no haber dado copia del contrato y que al momento de solicitar la restitución, el arrendatario no haya dado lugar nunca al incumplimiento del contrato. Entonces, si el arrendatario ha incumplido el contrato y la restitución la está pidiendo el arrendador por el incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, y no hay lugar a reconocer ningún tipo de indemnización. La indemnización es solo cuando el arrendatario ha sido cumplido, cuando ha cumplido con las obligaciones. Ok, gracias, mi doctor Larios. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana hablamos del contrato de transporte. Yo sé que les había dicho que hoy traía el examen, pero